Un magnate arrogante intenta humillar a una empleada delante de inversores internacionales. Pero lo que parecía ser solo otro abuso de poder toma un giro inesperado cuando una niña decide intervenir. Ante todos, la niña revela un talento extraordinario que desmonta el imperio de vanidad del empresario. A partir de ese momento, una ola de transformación comienza, y nadie en aquella sala vuelve a ser el mismo. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol de la tarde madrileña se reflejaba en la fachada acristalada del edificio Montero, un monolito de vidrio y acero que se erguía imponente en el Paseo de la Castellana, el corazón financiero de Madrid. En el último piso, Teodoro Montero contemplaba la ciudad desde lo alto de su trono corporativo. A sus 58 años, el empresario del sector inmobiliario había construido un imperio valorado en 1900 miles de millones, pero su verdadero talento residía en hacer que los demás se sintieran pequeños. Luciano, cancela mi reunión con los japoneses. Di que he tenido un compromiso inaplazable con el presidente de la comunidad, ordenó a su asistente sin apartar la mirada de la ventana. Y haz que suba esa limpiadora nueva. El café derramado en mi alfombra persa todavía se nota. En la recepción del mismo edificio, doña Carmen Silva, de 42 años, terminaba de limpiar los mostradores de mármol. Vestía el uniforme gris de la empresa de limpieza subcontratada y llevaba en los ojos el cansancio de quien se había despertado a las 4 de la mañana. «Mamá, ya he terminado de organizar las revistas de la sala de espera», dijo Elena, su hija de 12 años, acercándose con un libro de bolsillo gastado en las manos. «Guarda eso, Elena. Si el supervisor te ve leyendo en horas de trabajo, pierdo el empleo», susurró Carmen nerviosa. «Ya deberías estar en el instituto. Solo te he traído porque la profesora ha faltado». Elena guardó el libro, un manual básico de mandarín, en el bolsillo de su abrigo raído. Era delgada, de pelo rizado recogido en una coleta, y con unos ojos vivos que parecían absorber todo a su alrededor. «Señora Carmen», la llamó la secretaria, «el señor Montero solicita su presencia en el ático. Inmediatamente». Carmen palideció. «Debe de ser por el café que derramé ayer. Elena, quédate aquí abajo calladita». «No, mamá, voy contigo», insistió la niña, cogiendo la mano de su madre. «No voy a dejar que nadie te vuelva a gritar». El ascensor panorámico subía velozmente, revelando la megalópolis que se extendía hasta el horizonte. Elena observaba fascinada, mientras su madre respiraba hondo, intentando controlar el nerviosismo. En la planta 52, las puertas se abrieron a un mundo diferente. Alfombras persas auténticas, obras de arte contemporáneo, mobiliario italiano. El despacho de Teodoro era más grande que el apartamento de 2 habitaciones donde vivían en la periferia de Madrid. «Señor Montero, la señora de la limpieza está aquí», anunció el asistente. Teodoro se giró lentamente en su sillón de cuero. Era alto, de pelo canoso perfectamente recortado y traje italiano hecho a medida. Su mirada fría recorrió a Carmen de arriba a abajo, deteniéndose con visible irritación en Elena. «No recuerdo haber solicitado la presencia de una niña», dijo con desdén. «Perdón, señor, mi hija no tiene clase hoy y...» «Ahórreme sus dificultades personales», interrumpió Teodoro. «Tengo una situación que requiere atención inmediata, y usted es la responsable. Mire esto». Señaló una mancha casi imperceptible en la alfombra bajo su escritorio. «¿Sabe cuánto cuesta esta alfombra? Más que su salario anual. Y ahora está arruinada por su incompetencia». Carmen bajó la cabeza. «Voy a limpiarla ahora mismo, señor». ¿De verdad cree que una simple limpieza lo va a solucionar? Esta alfombra fue tejida a mano por artesanos persas. Es una obra de arte. Teodoro se levantó rodeando la mesa como un depredador. Pero, ¿qué va a entender alguien como usted de arte, verdad? ¿Cuánto tiempo estudió? ¿Hasta primaria? Elena observaba la escena, con los puños apretados y una creciente indignación en la mirada. «Por cierto», continuó Teodoro, volviéndose de repente hacia la niña,
¿Por qué no estás en el instituto, niña? ¿Piensas seguir los pasos de tu madre, limpiando lo que otros ensucian? En ese momento, el ascensor se abrió de nuevo y 5 ejecutivos japoneses entraron acompañados por traductores. Teodoro sonrió, transformándose al instante. «Ah, mis estimados socios de Tokio, qué placer recibirlos en nuestro humilde despacho», dijo en un inglés impecable. Estaba simplemente resolviendo un pequeño asunto doméstico. Carmen intentó apartarse discretamente con Elena, pero Teodoro la detuvo. «Espere, aún no hemos terminado». Se volvió hacia los visitantes. «Caballeros, mientras mi asistente prepara la sala de reuniones, permítanme mostrarles algo interesante». Caminó hasta una caja fuerte empotrada en la pared, tecleó la contraseña y sacó una caja de madera tallada. De su interior, con guantes blancos, extrajo un pergamino antiguo protegido por una cubierta de acrílico. Este documento fue encontrado durante las excavaciones para nuestra nueva torre en la zona portuaria de Cádiz. Según los expertos, se trata de un manuscrito del siglo XVII, posiblemente relacionado con un tesoro jesuita. Teodoro exhibía el objeto como un trofeo. Por desgracia, está escrito en una combinación de idiomas que ninguno de mis traductores ha logrado descifrar por completo. Una verdadera reliquia histórica. Los japoneses se acercaron curiosos. Uno de ellos, el de más edad, se ajustó las gafas y observó el pergamino con atención. «Fascinante», comentó en un inglés vacilante. «Parece contener elementos de latín, pero también caracteres orientales». «Exacto», exclamó Teodoro. «He contratado a los mejores lingüistas del país, pero el contenido sigue siendo un misterio. Sospecho que podría contener la ubicación de valiosos artefactos históricos. Imaginen el prestigio que obtendría nuestra empresa al hacer tal descubrimiento». Durante la conversación, Elena se había acercado lentamente, atraída por el pergamino. Sus ojos recorrían las líneas del documento con intensidad. «Señores, esta es la realidad de España», continuó Teodoro gesticulando hacia Carmen y Elena. «Tenemos un enorme potencial cultural, pero a la población le falta educación básica. Esta niña probablemente apenas sabe leer en español como para descifrar documentos históricos». Se rió de su propio chiste, esperando que los japoneses lo acompañaran. El silencio que siguió fue roto por una voz inesperada. «El documento está escrito en 1905 idiomas diferentes, señor Montero», dijo Elena sin apartar los ojos del pergamino. «La base es latín eclesiástico, con anotaciones en mandarín antiguo, algunas frases en guaraní, caracteres en sánscrito y un fragmento en árabe clásico». Todas las miradas se volvieron hacia la niña. Teodoro frunció el ceño, irritado por la interrupción. «Niña, no seas impertinente. Esto es una reunión de negocios, no una clase de historia». «Perdone a mi hija, señor», intervino Carmen, tirando de Elena por el brazo. «Nos vamos ahora mismo». Pero el ejecutivo japonés de más edad hizo un gesto, deteniéndolas. «Espere, deje que la niña hable». Se volvió hacia Elena con una sonrisa amable. «¿Cómo sabes eso, pequeña?». Elena dudó mirando a su madre, que asintió discretamente, resignada. Me gusta estudiar idiomas, señor. Voy a la Biblioteca Municipal de Villaverde todos los días después del instituto. Allí tienen una sección de idiomas extranjeros y libros sobre escritura antigua». Teodoro puso los ojos en blanco. «Señores, lamento el inconveniente. Esta niña tiene claramente una imaginación fértil. Ahora, si me permite, ¿qué parte del texto puedes leer?», preguntó el japonés ignorando a Teodoro. Elena respiró hondo. «Puedo intentar traducir algunos fragmentos, si el señor me lo permite». El empresario español sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos. Su rostro comenzó a enrojecer, la vena de su sien palpitaba de irritación. «¡Esto es ridículo!». «Se acabó la broma. Ustedes dos, fuera de mi despacho ahora». El japonés de más edad se ajustó de nuevo las gafas, mirando a Teodoro con severidad. «Señor Montero, su hospitalidad deja mucho que desear. Hemos venido a España no solo por negocios, sino para conocer su cultura y a su gente. Esta joven parece tener algo valioso que aportar.
Acorralado y consciente del potencial negocio en 1900, juego, Teodoro forzó una sonrisa. Claro, señor Tanaka, solo me preocupa su valioso tiempo. El tiempo nunca se desperdicia cuando se aprende algo nuevo, respondió el japonés. Se volvió hacia Elena y con un gesto solemne la invitó a acercarse al pergamino. Por favor, muéstranos lo que puedes leer. La sala se sumió en un silencio absoluto cuando Elena se acercó al pergamino. Todas las miradas estaban fijas en la niña de 12 años, hija de la limpiadora, que ahora se encontraba ante un documento que expertos de renombre no habían conseguido descifrar. Doña Carmen se retorcía las manos nerviosamente, dividida entre el orgullo y el miedo. Conocía el talento de su hija con los idiomas, pero nunca imaginó que sería expuesto de esta forma en un ambiente tan hostil. Teodoro Montero, por su parte, mantenía una sonrisa sarcástica en los labios, esperando el momento en que podría ridiculizar aún más a aquella niña atrevida. ¿Puedo tocarlo?, preguntó Elena con una voz sorprendentemente firme. Teodoro iba a negarse, pero el señor Tanaka asintió. Claro, pequeña. Con gestos delicados, la niña ajustó el pergamino bajo la luz. Sus ojos recorrieron las líneas como si danzaran entre los símbolos. Tras unos segundos de concentración comenzó a hablar. Este fragmento inicial está en latín. Dice, Ad gloriam maiorem Dei et societatis Iesu. Significa, para la mayor gloria de Dios y de la compañía de Jesús. Es el lema de los jesuitas. Teodoro bufó, impaciente. Eso lo sabe cualquier estudiante de historia básica. No es... Y continúa, prosiguió Elena como si no la hubieran interrumpido. Hoc documento continet verum thesaurum, non aurum sed sapientiam. En español, este documento contiene un verdadero tesoro, no de oro sino de sabiduría. Los ejecutivos japoneses intercambiaron miradas de asombro. Elena ahora señalaba unos caracteres diferentes, en el lateral del pergamino. Aquí en mandarín antiguo está escrito: el conocimiento que trasciende fronteras ilumina la oscuridad de los corazones cerrados. Y esta parte en sánscrito habla sobre la verdadera riqueza que no puede ser robada ni destruida, pues habita en el interior del ser humano. El señor Tanaka sonrió visiblemente encantado. Extraordinario. ¿Y el texto en árabe? Elena dudó un momento, sus dedos suspendidos sobre los caracteres de elegantes curvas. Aquel que se eleva por su propio mérito y humildad conoce verdaderamente el poder que viene de Dios. Hizo una pausa y añadió: también hay pequeñas anotaciones en guaraní en 1900, los bordes probablemente añadidas posteriormente, que hablan de la tierra sin mal, un concepto espiritual importante para los pueblos indígenas. Uno de los traductores que acompañaba a la comitiva japonesa se acercó, incrédulo. Examinó el documento y miró a Elena con admiración. «¿Cómo una niña tan joven?» comenzó, pero no completó la frase. Teodoro sentía que le ardía la cara. Lo que debería haber sido una demostración de su poder y refinamiento cultural se había transformado en una humillación pública. Intentó recuperar el control de la situación. «Muy bien, una presentación interesante. Ahora, si nos permiten, tenemos asuntos importantes que tratar». Hizo un gesto para que Carmen se llevara a su hija, pero el señor Tanaka no parecía dispuesto a cerrar el asunto. «Joven Elena, ¿dónde has aprendido tantos idiomas?» La niña miró a su madre, que asintió tímidamente, animándola a hablar. «En la Biblioteca Municipal de Villaverde, señor. Tienen un programa de idiomas para niños sin recursos, con voluntarios que son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Estudio allí todos los días después del instituto. Ya he aprendido 9 idiomas, algunos mejor que otros». «¿9 idiomas?» repitió Teodoro incrédulo. «Eso es absurdo». «¿Qué idiomas hablas?», preguntó Tanaka ignorando al español. «Español, portugués, inglés, francés, italiano, alemán básico, mandarín intermedio, árabe básico y ahora estoy empezando con el japonés», respondió Elena. «Y puedo leer un poco de latín y griego antiguo, pero no los hablo». Un silencio respetuoso se apoderó de la sala. Incluso el asistente de Teodoro,
Había dejado de teclear en su tableta, hipnotizado por la insólita escena. «Impresionante», dijo Tanaka, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de respeto. «¿Y qué edad tienes?» 12 años, señor. ¿Y cómo has conseguido aprender tanto en tan poco tiempo?» Elena se encogió de hombros como si fuera lo más natural del mundo. «Me gusta escuchar a la gente hablar. Tenemos muchos vecinos inmigrantes en nuestro barrio, sirios, chinos, bolivianos, haitianos. Ellos me enseñan y yo ayudo a sus hijos con los deberes de español». En este momento, doña Carmen reunió el valor para hablar. «Mi hija siempre ha sido así desde pequeña. Cogía libros de los contenedores de reciclaje donde yo trabajaba antes. Con 5 años ya leía mejor que muchos adultos de nuestro barrio. La directora del colegio incluso quería adelantarla de curso, pero no la dejé. Un niño necesita tener una infancia». Las palabras sencillas y directas de la limpiadora parecieron amplificar aún más la hazaña de Elena. Uno de los ejecutivos japoneses más jóvenes le preguntó algo a Tanaka en japonés, y éste tradujo: «Mi colega pregunta si alguna vez has estado en Japón». «No, señor», respondió Elena. «Nunca he salido de Madrid, pero tengo un amigo, Takeshi, que es nieto de japoneses. Él me presta mangas y me enseña algunas palabras». Entonces, para sorpresa de todos, hizo una reverencia y dijo algunas frases en un japonés básico, pero con una pronunciación sorprendentemente buena. El grupo japonés sonrió, visiblemente impresionado. Tanaka se volvió hacia Teodoro, que permanecía atónito, con su arrogancia momentáneamente silenciada por la inesperada demostración. «Señor Montero, usted posee un tesoro en su edificio, pero no es este pergamino». Hizo un gesto hacia Elena. «Esta joven representa el verdadero potencial de España. Talento que florece incluso en las circunstancias más adversas». Teodoro tragó saliva, consciente de que cualquier respuesta arrogante ahora solo empeoraría su imagen ante los potenciales inversores japoneses. Forzó una sonrisa e intentó parecer magnánimo. «Es verdad, nuestras comunidades periféricas a menudo revelan talentos sorprendentes». El comentario sonó vacío y falso. Uno de los ejecutivos japoneses le susurró algo a Tanaka, que asintió con gravedad. «Señor Montero, nos gustaría posponer nuestra reunión para mañana. Tengo algunas reflexiones que hacer sobre nuestra posible inversión». Teodoro palideció. Aquel acuerdo representaba millones de euros para su nuevo proyecto inmobiliario. «Pero, señor Tanaka, todo está preparado. Los contratos, las presentaciones». «Los negocios son como las cosechas, señor Montero. Necesitan el tiempo adecuado para florecer». Tanaka se volvió hacia Elena y su madre. «Ha sido un placer conocerlas. Elena, tu inteligencia y dedicación son admirables». Tras la salida de los japoneses, el despacho pareció de repente demasiado grande, vacío. El silencio pesaba como plomo. Teodoro miraba el pergamino, luego a Elena y a Carmen, su rostro una máscara de emociones encontradas. La humillación daba paso a algo más complejo. Quizás, solo quizás, una chispa de admiración a regañadientes. «Pueden retirarse», dijo finalmente, su voz desprovista de la arrogancia habitual. «Con permiso, señor», murmuró Carmen llevando a Elena hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, abrazó a su hija con fuerza. «Ay, hija mía, no sé si sentirme orgullosa o preocuparme. El hombre se ha quedado con la cara por los suelos, pero tengo miedo de perder mi trabajo ahora». «Lo siento, mamá. No debería haber hablado». «No, hija. Has hecho lo correcto. Yo soy la que siempre ha tenido miedo. Miedo de perder el trabajo, miedo de no pagar el alquiler, miedo de soñar». Carmen se secó una lágrima. «Tu abuela siempre decía que la gente, como nosotros, no puede permitirse el lujo de tener voz. Pero tú eres diferente, Elena». En la planta baja fueron sorprendidas por el asistente de Teodoro, que había bajado por otro ascensor y las esperaba. «Señoras, el señor Montero solicita que regresen mañana, a las 9 en punto. Es extremadamente importante». «Pero, ¿me van a despedir?», preguntó Carmen, apretando la mano de su hija. «No tengo esa información. Simplemente preséntense.
Le entregó una tarjeta a Elena. «Para usted». El señor Tanaka pidió que se la entregara. Cuando el asistente se alejó, Elena leyó la tarjeta. Era una invitación para visitar la sede de la empresa japonesa en Madrid con una nota manuscrita en japonés. El conocimiento es la llave que abre todas las puertas. Aquella noche, en el pequeño apartamento de Vallecas, en la periferia sur de Madrid, Elena no podía dormir. Por la ventana podía ver las luces de la ciudad a lo lejos, incluyendo los rascacielos del paseo de La Castellana. Parecía otro mundo, tan cercano geográficamente, pero tan distante en oportunidades. «¿Qué querrá, mamá?», preguntó por tercera vez, mientras Carmen preparaba táperes para el día siguiente. «No lo sé, hija, pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas. Hoy me has enseñado que no debemos bajar la cabeza». Carmen observaba a su hija con una mezcla de orgullo y aprensión. Elena siempre había sido diferente. Absorbía el conocimiento como una esponja, hacía preguntas que ni los profesores sabían responder. Veía conexiones donde los demás solo veían caos. Desde muy pequeña, mostraba una curiosidad insaciable por el mundo. «¿Recuerdas cuando tenías 5 años y encontraste aquella enciclopedia en el contenedor de reciclaje?», preguntó Carmen sonriendo con el recuerdo. «No soltabas ese libro ni para dormir». «Me acuerdo. Tenía dibujos de los planetas y del cuerpo humano». «Y te lo aprendiste todo en una semana. La profesora de infantil pensó que te estaba enseñando yo en casa». Carmen se rió, como si yo tuviera tiempo o conocimientos para eso. Elena abrazó a su madre. «Tú me enseñaste lo más importante, mamá, a no rendirme nunca». «Eso es, hija. Y mañana, sea lo que sea que quiera ese hombre, recordaremos esto». A la mañana siguiente, al entrar de nuevo en el imponente edificio Montero, algo parecía diferente. Los guardias de seguridad, que normalmente apenas se fijaban en ellas, ahora las saludaban respetuosamente. El asistente personal de Teodoro las esperaba en el vestíbulo. «Buenos días. El señor Montero está deseando recibirlas». En el ascensor, Carmen se ajustó el uniforme gastado e intentó arreglarse el pelo en el reflejo de las puertas metálicas. Elena sostenía firmemente la mochila del instituto con sus libros de idiomas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, Elena y doña Carmen encontraron a un Teodoro Montero diferente al del día anterior. El empresario estaba de pie, mirando por la ventana panorámica, con las manos cruzadas a la espalda. Al oír el ascensor, se giró lentamente. «Buenos días», dijo con una formalidad que sorprendió a madre e hija. «Les agradezco que hayan venido puntualmente». El despacho parecía más iluminado. Las cortinas estaban completamente abiertas, permitiendo que la luz natural bañara el ambiente. El pergamino que había causado tanta conmoción el día anterior estaba cuidadosamente expuesto sobre la mesa. «Por favor, siéntense». Indicó 2 sillones de cuero frente a su escritorio, los mismos donde normalmente recibía a ejecutivos y políticos importantes. Doña Carmen dudó, incómoda con la situación. «Señor Montero, si es por lo de ayer, mi hija no...». «No se trata de una reprimenda», interrumpió Teodoro. «Al contrario». Se sentó, estudiándolas a las 2 con una mirada diferente, desprovista de la arrogancia habitual. «Recibí una llamada del señor Tanaka esta mañana. El grupo japonés ha decidido invertir en nuestro proyecto, con una condición». Hizo una pausa, observando la reacción de ambas. «¿Qué condición?», preguntó Elena, directa como siempre. «Que parte de los beneficios se destine a un programa educativo para jóvenes talentosos de comunidades periféricas». «Quedaron impresionados con usted, Elena». Doña Carmen apretó la mano de su hija, incrédula. Teodoro continuó. «Inicialmente, confieso que me irritó. No me gusta que me impongan condiciones en mis negocios». Carraspeó, visiblemente incómodo. «Pero después reflexioné sobre lo ocurrido. Pasé la noche investigando sobre autodidactas y educación alternativa. Descubrí historias notables de personas que, como usted, Elena, superaron circunstancias adversas para conquistar el conocimiento». El empresario se levantó de nuevo, caminando por la sala mientras hablaba. «La cuestión es, ¿qué hacer con esta constatación?
¿Ignorarla y seguir como antes? ¿O se detuvo mirándolas fijamente? ¿O transformarla en algo productivo? Elena sostuvo la mirada del hombre mientras Carmen permanecía aprensiva. «Tengo una propuesta para ustedes», anunció Teodoro. «Quiero crear un programa de becas de estudio para jóvenes talentosos de la periferia, empezando por usted, Elena». «¿Becas?», repitió Carmen confundida. «Sí. Financiación completa para estudios en colegios privados de excelencia, cursos de idiomas, intercambios internacionales. Todo lo que sea necesario para desarrollar talentos como el de su hija». Elena frunció el ceño desconfiada. «¿Y qué gana usted con esto?». Teodoro sonrió, sorprendido por la perspicacia de la niña. «Una pregunta legítima. A corto plazo, cierro un acuerdo millonario con los japoneses. A largo plazo, digamos que es una inversión en el futuro del país». Hizo una pausa. «Y quizás una forma de compensar años de indiferencia». El silencio que siguió fue roto por Carmen. «¿Y mi trabajo? ¿Seguiré en la limpieza?». «No, señora Silva. Tengo otros planes para usted. Quiero que dirija este programa educativo. Nadie mejor que una madre que ha criado a una hija brillante, a pesar de todas las dificultades, para identificar y nutrir nuevos talentos». Carmen abrió los ojos como platos. «Pero yo solo tengo la educación básica. No sé nada de administración o educación». «Recibirá toda la formación necesaria», aseguró Teodoro. «Lo importante es su experiencia de vida y su sensibilidad. El resto se aprende». La desconfianza todavía flotaba en el aire. Tanto tiempo siendo tratada como invisible, y ahora esta propuesta repentina. Parecía demasiado irreal. «¿Por qué deberíamos creerle?», cuestionó Elena. «Ayer mismo estaba usted humillando a mi madre por una alfombra». Teodoro suspiró profundamente, aparentemente avergonzado. «Tiene todo el derecho a cuestionarlo, Elena. Mi comportamiento de ayer fue imperdonable». Se sentó de nuevo, inclinándose hacia adelante. «He pasado la vida midiendo a las personas por lo que poseen, no por lo que son. Ayer usted me demostró lo limitada que era esa visión». Se levantó, caminó hasta una estantería y sacó un libro. «¿Conoce a este autor? ¿Paulo Freire?». Elena asintió. «Leí Pedagogía del oprimido en la biblioteca. No lo entendí todo, pero me gustó la idea de que la educación puede liberar a las personas». Teodoro pareció genuinamente sorprendido. «Exacto. Este libro ha estado en mi estantería durante años, más como un objeto decorativo que otra cosa. Anoche, por primera vez, lo leí de verdad». Devolvió el libro a la estantería. «Y me di cuenta de cuánto potencial humano he desperdiciado a mi alrededor». Se volvió hacia las dos, con una expresión más humana de la que Carmen jamás había visto en su jefe. «No espero que me perdonen o confíen en mí de inmediato. Por eso quiero empezar con acciones concretas». Pulsó un botón en su teléfono. «Luciano, trae los documentos, por favor». El asistente entró con una carpeta y se la entregó a Teodoro, que la abrió sobre la mesa. «Este es un contrato que establece el programa Nuevos Horizontes. Estoy destinando inicialmente 10 millones de euros para financiar becas de estudio para 100 jóvenes talentosos de comunidades periféricas». Deslizó los documentos en dirección a Carmen. «Usted será la directora ejecutiva, con un salario acorde a la función y autonomía para formar su equipo». Carmen cogió los papeles con manos temblorosas. ¿Esto es en serio?» «Absolutamente. También hay un anexo específico para Elena, que garantiza su formación educativa completa, incluyendo la universidad, en España o en el extranjero, si así lo desea». Elena examinó los documentos con atención, mientras su madre luchaba por comprender la magnitud de aquel cambio repentino en sus vidas. «Les sugiero que lleven los contratos a un abogado para que los analice», continuó Teodoro. «No quiero que tengan dudas sobre mis intenciones». «¿Y cuándo empezaría esto?», preguntó Carmen. «Inmediatamente. Ya he solicitado la adecuación de una planta entera en este edificio para albergar el programa. En 2 semanas podemos iniciar la selección de los primeros becados». Elena, que había permanecido en silencio, analizando la situación, finalmente habló.
¿Y el pergamino? ¿Qué dice realmente? Teodoro sonrió. Ya tradujo la mayor parte ayer, pero hay un fragmento que no mencionó, en la parte inferior. Señaló el documento. ¿Puede leerlo? La niña se acercó de nuevo al pergamino. Esta parte está en una variación antigua de español y portugués mezclada con latín. Estudió el texto por unos instantes. Dice algo como: el verdadero poder no está en subyugar a los otros, sino en elevarlos. Aquel que se alza pisando a sus semejantes construye un trono sobre arenas movedizas. Teodoro asintió lentamente. He necesitado casi 60 años y una niña de 12 para comprenderlo. Miró a Elena con respeto genuino. Me ha enseñado más en 5 minutos que muchos asesores en años. Las semanas siguientes fueron una revolución en la vida de Carmen y Elena. Se mudaron a un espacioso apartamento en el barrio de Salamanca, más cerca del trabajo de Carmen y del nuevo colegio de Elena, el prestigioso Colegio del Pilar. La madre, antes limpiadora, ahora ocupaba un despacho en la planta 48 del edificio Montero, con asistentes y un equipo de educadores a su disposición. La transición no fue fácil. Carmen se enfrentaba a miradas de desconfianza de los ejecutivos del edificio y a comentarios velados sobre su capacidad. Algunos sugerían que era solo una figura decorativa para agradar a inversores extranjeros. Elena, por su parte, se sentía desplazada entre sus nuevos compañeros de clase, en su mayoría hijos de la élite madrileña, pero ambas tenían una resiliencia forjada en la adversidad. Carmen se sumergió en los estudios, haciendo cursos nocturnos de administración y gestión social. Elena rápidamente destacó académicamente, pero mantuvo sus hábitos sencillos y su conexión con su antigua comunidad. Teodoro Montero también estaba en transformación. Sorprendió a todos al anunciar que haría un curso de mandarín, impartido por una profesora china que vivía en San Blas Canillejas, en el extrarradio de Madrid. 2 veces por semana, el poderoso empresario se sentaba en una pequeña sala comunitaria, codo con inmigrantes y trabajadores, aprendiendo los rudimentos de un nuevo idioma. Una tarde de sábado, 3 meses después de aquel fatídico encuentro en el despacho, Teodoro invitó a Elena a un café en una librería de Malasaña. «¿Cómo te estás adaptando al nuevo colegio?», preguntó, mientras observaba a la niña hojear un libro de poesía en francés. «Es diferente», respondió Elena. «Tienen muchos recursos, laboratorios increíbles, una biblioteca enorme. Pero a veces echo de menos la biblioteca municipal de Villaverde. Allí era más real». Teodoro asintió, comprensivo. «Entiendo. Nuestras raíces son importantes», dudó un momento. «He estado visitando algunas de esas bibliotecas públicas en las últimas semanas. Quería entender mejor qué hace que esos espacios sean tan especiales para personas como tú». ¿Y lo ha entendido? «Estoy empezando a entenderlo. Son espacios de transformación, donde la gente corriente encuentra herramientas para reinventarse». El móvil de Teodoro sonó. Atendió brevemente, su semblante cambiando a preocupación. «¿Algún problema?», preguntó Elena cuando colgó. «Sí, una noticia preocupante». Teodoro guardó el móvil, pensativo. «La Biblioteca Municipal de Villaverde, donde estudiabas, ha sido incluida en un programa de readecuación de espacios públicos del ayuntamiento. En otras palabras, será cerrada para dar paso a un centro administrativo». Elena palideció. «No pueden hacer eso. Esa biblioteca es fundamental para cientos de niños y adultos de la zona. Muchos no tienen otro lugar para estudiar o acceder a libros. Por desgracia, parece que la decisión está prácticamente tomada, a menos que... ¿A menos que qué?». Teodoro sonrió, con un brillo diferente en la mirada. «A menos que la comunidad se movilice, y quizás con algún apoyo estratégico consiga revertir esta situación. ¿Podemos hacer eso? ¿El programa Nuevos Horizontes podría ayudar? El programa tiene limitaciones por ser una iniciativa privada. Pero tú, Elena, tú tienes una voz poderosa, una historia que necesita ser contada». «¿Yo?», cuestionó la niña sorprendida. «Solo soy una estudiante». «Eres mucho más que eso.
Eres la prueba viva de lo que una biblioteca pública puede hacer por la sociedad. Teodoro cerró el libro que Elena tenía en las manos. Y tengo el presentimiento de que esta será tu próxima gran lección, y la mía también. Aprender a luchar por lo que realmente importa. En aquel momento se plantó la semilla de un nuevo desafío. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era cómo esa batalla pondría a prueba la sinceridad de la transformación de Teodoro y catapultaría a Elena a un papel que cambiaría no solo la historia de aquella biblioteca, sino la vida de muchas personas en Madrid. La Biblioteca Municipal de Villaverde era un edificio antiguo, construido en la década de 1950, con fachada Art Deco y amplias ventanas que permitían la entrada generosa de luz natural. Durante décadas había servido como refugio silencioso para estudiantes, investigadores y vecinos que buscaban conocimiento, evasión o simplemente un lugar tranquilo en medio del caos de la metrópoli. Ahora, una cinta amarilla atravesaba su entrada. Edificio en proceso de expropiación, futura sede administrativa regional. Era un martes lluvioso cuando Elena reunió el valor para volver allí, tras semanas en 1900, su nuevo mundo de privilegios. Caminaba protegida por un paraguas, observando los cambios en el barrio que antes recorría a diario. Sintió una punzada de culpa por haberse alejado tan fácilmente de aquel lugar que había sido su santuario. Al entrar en la biblioteca, fue recibida por el silencio característico, roto solo por el susurro de las páginas y el suave teclear en los pocos ordenadores disponibles. Doña Celia, la bibliotecaria jefa de pelo blanco y gafas en la punta de la nariz, sonrió al reconocerla. «Elena, qué sorpresa tan agradable. Nos enteramos de las novedades. Tu madre nos lo contó». La señora se acercó abrazándola con cariño. «Estamos todos muy orgullosos de ti». «Gracias, doña Celia. Echaba de menos este lugar». Elena miró a su alrededor, notando algunas cajas apiladas en un rincón. ¿Es verdad que van a cerrar la biblioteca? El semblante de la bibliotecaria se ensombreció. Por desgracia, sí. Recibimos la notificación hace 2 semanas. Tenemos 2 meses para desalojar el edificio. Suspiró profundamente. Dicen que van a trasladar el fondo a la biblioteca central, pero sabemos lo que eso significa. La mayoría de los libros se quedarán en cajas en algún almacén y los usuarios de aquí no tienen cómo desplazarse hasta allí. Pero esto es terrible. No podemos dejar que ocurra. Hemos hecho recogidas de firmas, enviado cartas al ayuntamiento, pero... Doña Celia gesticuló, resignada. El alcalde está inflexible. El proyecto ya ha sido aprobado en el pleno del ayuntamiento. Este terreno es demasiado valioso para ser solo una biblioteca, según las palabras del concejal de urbanismo. En ese momento, un hombre se acercó. Era Enrique Méndez, profesor de literatura jubilado que dirigía un club de lectura voluntario los jueves por la tarde. «Elena, qué bueno verte», la saludó con un firme apretón de manos. Justamente estábamos hablando de la posibilidad de organizar una protesta, pero nos faltaba alguien que pudiera dar visibilidad a la causa. ¿Yo?, preguntó Elena, sorprendida. «Sí, tú. Tu historia es inspiradora, niña. Una joven de la periferia que aprendió 9 idiomas frecuentando una biblioteca pública. Si la prensa se enterara de esto...» Elena reflexionó un momento. «Quizás podamos hacer más que una simple protesta. Tengo una idea, pero voy a necesitar ayuda». En los días siguientes, una operación coordinada tomó forma. Elena movilizó a sus antiguos compañeros de instituto, a los voluntarios del programa de idiomas, a los usuarios habituales de la biblioteca e incluso a sus nuevos compañeros del colegio privado. Carmen y Teodoro ofrecieron apoyo logístico y estratégico, transformando lo que sería una protesta aislada en un movimiento organizado. El plan consistía en una ocupación cultural pacífica. Durante 24 horas ininterrumpidas, la biblioteca sería escenario de lecturas en diversos idiomas, talleres educativos, actuaciones musicales y testimonios sobre cómo aquel espacio había transformado vidas.
Todo se retransmitiría en directo por las redes sociales con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública. La víspera del evento, mientras preparaban pancartas y organizaban la programación en casa de doña Celia, Elena recibió una llamada inesperada. «Buenas tardes, Elena. Soy Ricardo Álvarez, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento». La voz al otro lado sonaba tensa. «He oído que están organizando un evento en la biblioteca de Villaverde mañana». «Sí, señor. Una manifestación cultural pacífica». «Entiendo. Bueno, como representante del ayuntamiento, debo informarle de que cualquier ocupación no autorizada del edificio será considerada una invasión. Tendremos que avisar a la policía municipal si es necesario». Elena sintió un escalofrío. «Señor Álvarez, es una biblioteca pública. Solo estamos ejerciendo nuestro derecho a utilizarla mientras todavía está abierta. No habrá destrozos, solo actividades culturales. Aún así, no podemos permitirlo. El edificio está en proceso de transición administrativa». Tras colgar, Elena llamó inmediatamente a Teodoro, relatando la amenaza velada. «No te preocupes», la tranquilizó el empresario. «Ya esperábamos resistencia. Tengo algunos contactos en el ayuntamiento que pueden ayudar a amortiguar esta situación. Continúa con los preparativos». Lo que Elena no sabía era que, en ese preciso momento, Teodoro se enfrentaba a su propio dilema. En su despacho, estaba reunido con 3 importantes inversores, incluyendo al dueño de la constructora, que había ganado la licitación para el nuevo centro administrativo que sustituiría a la biblioteca. «Teodoro, seamos directos», decía Carlos Mendoza, CEO de Constructora Progreso. «Tu implicación en esta protesta contra la expropiación de la biblioteca nos ha pillado por sorpresa. Tenemos alianzas en 3 grandes proyectos. Esto podría afectar a nuestra relación comercial». Teodoro mantuvo la compostura, aunque su corazón latía acelerado. 3 meses atrás, no habría dudado en abandonar cualquier causa que amenazara sus negocios, pero ahora algo había cambiado. «Señores, no estoy involucrado directamente en la protesta. Simplemente apoyo la causa educativa de forma general. Sabemos que tu nueva pupila, la hija de la exlimpiadora, está liderando el movimiento», intervino otro ejecutivo. «Y tu programa social está dando soporte logístico. Eso nos coloca en bandos opuestos, Teodoro». «¿Y qué hay de aquel terreno en Valdebebas?», preguntó el tercer hombre. «¿Todavía podemos cerrar el trato la próxima semana? ¿O tus nuevas prioridades sociales van a interferir?». Era un ultimátum claro. El terreno en Valdebebas representaba uno de los mayores negocios del año para el Grupo Montero, con un potencial de beneficio de cientos de millones. Teodoro sintió el peso de la elección que debía tomar. «El negocio en Valdebebas sigue según lo planeado», respondió con cautela. «En cuanto a la biblioteca, creo que hay espacio para el diálogo. Quizás podamos encontrar una solución que satisfaga a todos». Los hombres intercambiaron miradas escépticas. La reunión terminó con tensos apretones de manos y promesas de nuevos encuentros. Cuando se quedó solo, Teodoro miró por la ventana, contemplando la ciudad que había ayudado a moldear. Durante décadas, había visto Madrid solo como un tablero de negocios inmobiliarios. Ahora empezaba a verla como un organismo vivo, con necesidades que iban más allá del hormigón y el acero. Su teléfono sonó. Era Carmen. «Buenas tardes, Teodoro. Acabo de enterarme de que los organizadores de la protesta están siendo presionados. Elena está preocupada». «Sí, lo sé. Estoy intentando mediar en la situación». Hizo una pausa. «Carmen, necesito ser honesto. Mi implicación en esta causa podría afectar negativamente a algunos negocios importantes». «Entiendo». La voz de ella sonó distante. «¿Entonces vas a echarte atrás?». La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación silenciosa. «No he dicho eso. Solo estoy evaluando las implicaciones». «Sabe, Teodoro, cuando propuso aquel programa de becas, me pregunté si era genuino o solo una estrategia de marketing». Carmen hablaba con una franqueza inusual. «Ahora estamos ante la primera prueba real». Teodoro sintió el peso de aquellas palabras. «No es tan simple». En realidad sí es simple.
O creemos que la educación y la cultura son prioridades, o son solo discursos bonitos para impresionar a inversores japoneses. Su voz ganó firmeza. De cualquier forma, Elena y yo estaremos allí mañana con o sin su apoyo. La llamada terminó, dejando a Teodoro con un torbellino de pensamientos. En su mesa, dos documentos parecían competir por su atención. Por un lado, el contrato preliminar del negocio en Valdebebas. Por otro, el programa detallado de la protesta por la biblioteca. Al día siguiente, la Biblioteca Municipal de Villaverde amaneció transformada. Pancartas de colores decoraban la fachada con mensajes como «Los libros salvan vidas» y «El conocimiento no se cierra». En el interior, decenas de voluntarios organizaban el espacio para las actividades programadas. Elena, con una camiseta con la frase «9 idiomas, 1 biblioteca pública», coordinaba a un equipo de jóvenes que preparaba la retransmisión en directo. Su madre, Carmen, conversaba con los periodistas que comenzaban a llegar, atraídos por la insólita historia de la niña prodigio de la periferia. A las 10 de la mañana, el evento se inauguró oficialmente con una ronda de lectura multilingüe. Niños y adultos se turnaban para leer fragmentos de libros en español, portugués, inglés, francés, árabe, mandarín, japonés, alemán e italiano. La actuación, simple pero poderosa, capturó la atención de los medios presentes. Lo que vemos aquí, explicaba Elena a un reportero de TV, es la prueba de que las bibliotecas públicas son más que depósitos de libros, son puentes entre mundos, oportunidades para quienes no pueden pagar una educación privada. El número de participantes crecía a cada hora, superando las expectativas. Artistas locales, profesores universitarios, escritores e incluso algunos concejales de la oposición aparecieron para mostrar su apoyo. Las redes sociales bullían con el hashtag Salva la Biblioteca, mientras los vídeos de la manifestación se difundían rápidamente. Alrededor de las 14 horas, la tensión aumentó cuando 3 coches de la policía municipal aparcaron frente al edificio. Un oficial se acercó solicitando hablar con los responsables. «Tenemos órdenes de poner fin a esta manifestación no autorizada», informó a doña Celia y a Elena. «No es una manifestación, señor», respondió Elena con calma. «Es una programación cultural dentro de una biblioteca que todavía está en funcionamiento regular. Aún así, necesitamos que desalojen el lugar antes de las 16 horas». La noticia se extendió rápidamente entre los presentes, causando aprensión. Algunos comenzaron a recoger sus pertenencias temiendo un enfrentamiento. Fue en ese momento crítico cuando un coche negro aparcó cerca de los vehículos policiales. Teodoro Montero se bajó, acompañado por un hombre de traje que todos reconocieron de inmediato: el alcalde de Madrid. Un silencio atónito cayó sobre la multitud cuando el alcalde Marcelo Rivero cruzó las puertas de la biblioteca. Hombre de mediana edad, conocido por su postura inflexible y tecnocrática, rara vez aparecía en manifestaciones populares sin previo aviso. A su lado, Teodoro Montero caminaba con expresión serena, aunque sus ojos revelaban la tensión del momento. Elena y Carmen intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Qué estaría haciendo Teodoro con el alcalde? ¿Habría cambiado de bando? «Señoras y señores», comenzó el alcalde, mientras micrófonos y cámaras se volvían en su dirección. «He venido personalmente a verificar esta situación». Su tono era estudiadamente neutro, como quien mide cada palabra. «Entiendo la preocupación de los usuarios de esta biblioteca, pero las decisiones administrativas deben seguir criterios técnicos, no emocionales». Murmullos de descontento recorrieron el salón. Doña Celia, la bibliotecaria jefa, dio un paso al frente. «Señor alcalde, esta no es una cuestión emocional, sino de derecho a la educación y la cultura. Esta biblioteca atiende a más de 2.000 personas mensualmente, la mayoría sin alternativas de acceso a libros y conocimiento». «Comprendo», respondió el alcalde, «pero el nuevo centro administrativo regional beneficiará a un número aún mayor de ciudadanos, centralizando servicios que hoy están dispersos por varios barrios». En ese momento, Teodoro Montero pidió la palabra.
Todos los ojos se volvieron hacia él, incluidos los de Elena, que lo observaba con una mezcla de esperanza y aprensión. Alcalde Rivero, Ciudadanos de Madrid, comenzó con una voz firme que resonó en el ambiente. He pasado las últimas 24 horas reflexionando profundamente sobre esta situación. Como empresario del sector inmobiliario, siempre he defendido el desarrollo urbano. Pero el verdadero desarrollo no puede ocurrir a costa del acceso a la educación y la cultura. Una ola de aplausos estalló, pero Teodoro hizo un gesto pidiendo silencio. Por eso, me gustaría proponer una solución alternativa. El Grupo Montero posee un terreno en la Avenida de Andalucía, a solo 800 metros de aquí, con una superficie similar y mejor acceso al transporte público. Estoy ofreciendo formalmente este terreno al ayuntamiento, sin coste alguno, para la construcción del centro administrativo, con la condición de que esta biblioteca no solo permanezca abierta, sino que reciba la revitalización que merece. El murmullo en la biblioteca aumentó de inmediato. El alcalde, visiblemente sorprendido, se ajustó la corbata, ganando tiempo para procesar la inesperada propuesta. «Señor Montero, su oferta es inusual», respondió finalmente. «Tendría que ser evaluada por nuestros equipos técnicos y jurídicos». «Naturalmente», convino Teodoro. «Los documentos preliminares ya están listos para su análisis». Sacó una carpeta de la chaqueta y se la entregó al alcalde. «He incluido también un estudio de viabilidad técnica realizado por una consultora independiente que demuestra que el terreno propuesto cumple todos los requisitos para el centro administrativo, con ventajas adicionales en términos de accesibilidad». Carmen observaba la escena con asombro. ¿Era ese el mismo Teodoro Montero que hacía apenas 4 meses la había humillado a ella y a su hija por una mancha en una alfombra? El alcalde hojeó los documentos rápidamente, su semblante oscilando entre la sorpresa y el cálculo político. Los medios registraban cada momento, conscientes de que presenciaban algo extraordinario. «Alcalde», intervino Elena dando un paso al frente. Su voz, aunque joven, sonaba clara y segura. «¿Puedo decir algo?» Hubo un momento de vacilación, pero ante las cámaras, el político asintió con una sonrisa forzada. «Mi nombre es Elena Silva. Tengo 12 años y aprendí 9 idiomas frecuentando esta biblioteca». Hizo una pausa, permitiendo que la información fuera absorbida. «Nací y crecí en Vallecas. Mi madre trabajaba como limpiadora en 3 sitios diferentes para mantenernos. No teníamos dinero para libros o clases particulares, pero teníamos esta biblioteca». La niña miró a su alrededor, sus ojos recorriendo las estanterías repletas de libros que habían sido sus profesoras y compañeras. «¿Cuántos otros niños como yo existen en Madrid, alcalde? Niños que solo necesitan una oportunidad, una puerta abierta al conocimiento. Este edificio no es solo hormigón y ladrillo. Es una promesa de que incluso quien nace sin privilegios puede soñar, puede estudiar, puede aprender». Un silencio respetuoso se apoderó del ambiente. Teodoro observaba a Elena con evidente orgullo. Carmen luchaba contra las lágrimas. «La decisión es suya, alcalde», concluyó Elena. «Pero recuerde, los edificios administrativos organizan papeles, las bibliotecas transforman vidas». Entusiastas aplausos llenaron el salón. Los flashes de las cámaras se disparaban, captando la poderosa imagen. Una niña de 12 años, de origen humilde, confrontando a las autoridades en defensa del conocimiento. El alcalde, político experimentado como era, reconoció de inmediato el poder simbólico de aquel momento. Su asesor le susurró algo al oído, probablemente alertándole sobre el impacto en las encuestas de opinión. «Bueno», dijo finalmente, «ante esta generosa propuesta del señor Montero y el evidente apoyo popular a esta biblioteca, me comprometo a suspender el proceso de expropiación y a evaluar seriamente la alternativa presentada». Más aplausos. El alcalde levantó las manos, pidiendo silencio. «Formaré una comisión especial, incluyendo a representantes de la comunidad, para estudiar detalladamente la viabilidad de la propuesta y tomar una decisión final en 30 días. No era una victoria completa, pero representaba
Un gran cambio de perspectiva. Donde antes había una sentencia definitiva de cierre, ahora existía una posibilidad concreta de salvación. Mientras el alcalde concedía entrevistas a la prensa, presentándose como un político abierto al diálogo, Elena, Carmen y Teodoro se reunieron en un rincón de la biblioteca. ¿Sabías que vendría?, le preguntó Elena al empresario. Yo lo invité, confirmó Teodoro. Después de nuestra conversación de ayer, me di cuenta de que necesitábamos una solución más directa. Marcelo Rivero y yo nos conocemos desde hace décadas. Digamos que me debe algunos favores. Carmen lo estudiaba con una nueva mirada. El terreno, en la avenida de Andalucía, no es aquel que planeaba usar para el complejo residencial de lujo. Teodoro asintió. Exactamente. El proyecto residencial Montero Sky Gardens, un proyecto de 300 millones de euros. ¿Y ha renunciado a él? ¿Por esta biblioteca? Una enigmática sonrisa apareció en los labios del empresario. Digamos que he reevaluado mis prioridades de inversión. Algunas cosas no se pueden medir solo en cifras. Las noticias sobre la protesta en la biblioteca de Villaverde y la sorprendente propuesta de Teodoro Montero se extendieron rápidamente por la ciudad. Los principales periódicos y telediarios destacaron el caso, mientras las redes sociales bullían con opiniones divididas. Muchos celebraban la preservación del espacio cultural, mientras que otros cuestionaban las verdaderas motivaciones detrás del gesto aparentemente altruista del multimillonario. Para Elena, sin embargo, la mayor sorpresa llegó 2 días después, cuando una productora de televisión la contactó, invitándola a participar en un programa de entrevistas nacional. Querían saber más sobre la niña de los 9 idiomas, que había desafiado a las autoridades en defensa de la educación. No sé si debería aceptar, le confesó a Carmen, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena en su nuevo apartamento. No me gusta aparecer así. Es tu decisión, hija, respondió Carmen cortando verduras. Pero piensa que tu historia puede inspirar a otros niños en las mismas condiciones en las que estabas tú. El teléfono sonó de nuevo. Era Enrique Méndez, el profesor jubilado que coordinaba el club de lectura en la biblioteca. Elena, no te lo vas a creer, dijo con la voz rebosante de entusiasmo. Después de la repercusión del caso, hemos recibido donaciones de libros de todo el país. Editoriales están enviando colecciones enteras, empresas ofreciendo ordenadores nuevos. Es increíble. En los días siguientes, la biblioteca se transformó en un símbolo de resistencia cultural. Voluntarios aparecían a diario para ayudar en la catalogación de los libros donados, en la organización de talleres y en la reforma del espacio físico. El movimiento que había comenzado como un intento de salvar un edificio específico se había expandido a una discusión más amplia sobre el papel de las bibliotecas públicas en una sociedad desigual. Teodoro Montero, por su parte, se enfrentaba a las consecuencias de su elección. La ruptura de negocios con Constructora Progreso resultó en una caída significativa de las acciones del Grupo Montero. Algunos consejeros dimitieron, protestando contra lo que llamaron filantropía irresponsable. Socios comerciales históricos comenzaron a distanciarse, temiendo que el empresario estuviera perdiendo su olfato para los negocios. Una tarde lluviosa, Teodoro convocó una reunión extraordinaria en su despacho. Presentes estaban Carmen, ahora directora ejecutiva del programa Nuevos Horizontes, Elena, y un pequeño equipo de asesores leales. La situación es desafiante, admitió, observando los gráficos que mostraban la caída en el valor de las acciones de su empresa. Pero no inesperada. Sabía que habría resistencia cuando decidimos cambiar nuestro enfoque. ¿Está arrepentido?, preguntó Elena directamente. Teodoro sonrió. En absoluto. Por primera vez en décadas, siento que estoy construyendo algo que realmente importa. Se levantó caminando hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Pasé la vida levantando torres de vidrio y hormigón. Ahora quiero construir oportunidades. Carmen, que en los últimos meses había desarrollado una notable competencia administrativa, presentó algunos documentos. El programa Nuevos Horizontes ya beneficia a 78 estudiantes con becas completas.
Los resultados preliminares son impresionantes, con una mejora significativa del rendimiento académico. Hojeó otro informe. En cuanto a la biblioteca, la comisión especial parece inclinada a aceptar la propuesta del terreno alternativo, especialmente después de la presión de los medios y la opinión pública. Elena escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. En los últimos meses había madurado de forma extraordinaria. Además de continuar sus estudios formales y su aprendizaje de idiomas, había comenzado a desarrollar un interés por las políticas públicas y la transformación social. «Eso es bueno», comentó, «pero necesitamos pensar más allá de una sola biblioteca. ¿Qué pasa con las otras decenas de bibliotecas públicas de la ciudad que también están amenazadas? Y los centros culturales periféricos, y los colegios públicos sin infraestructuras básicas». Teodoro la observó con admiración. «Siempre un paso por delante, ¿verdad, Elena? ¿Tienes alguna idea en mente?» La niña dudó un momento y luego respondió con firmeza. «Sí, creo que necesitamos documentar todo esto. No solo la historia de nuestra biblioteca, sino lo que representa en el contexto más amplio de la educación pública en España». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Quizás un libro, no un manifiesto político, sino algo que cuente historias reales de cómo los espacios públicos de conocimiento transforman vidas». Carmen miró a su hija con sorpresa y orgullo. «¿Un libro? ¿Quieres escribir un libro?» «Sí, mamá. Y quiero empezar entrevistando a personas cuya vida fue transformada por bibliotecas, por profesores dedicados, por proyectos sociales. Quiero mostrar que no soy una excepción, solo soy alguien que tuvo acceso a oportunidades que deberían ser un derecho para todos». Teodoro asintió lentamente, una idea tomando forma en su mente. «Sabes, Elena, esto podría ser más que un libro. Podría ser el comienzo de un movimiento nacional por la valorización de los espacios públicos de educación y cultura». «¡Exacto!», exclamó la niña, sus ojos brillando de entusiasmo. «Y podríamos usar los recursos del programa Nuevos Horizontes para ampliar este impacto, crear una red de apoyo a bibliotecas comunitarias en todo el país». La reunión prosiguió con energía renovada, mientras surgían nuevas ideas. Lo que había comenzado como un análisis de crisis empresarial se transformó en la planificación de un ambicioso proyecto de impacto social. Al final del día, cuando todos ya se habían ido, Teodoro permaneció en su despacho, contemplando la ciudad que oscurecía lentamente. Recordó quién era hacía apenas 4 meses, un hombre obsesionado por el poder y el estatus, incapaz de ver valor más allá de los números en su cuenta bancaria. Su teléfono sonó. Era Carlos Mendoza, CEO de Constructora Progreso y antiguo socio de negocios. «Teodoro, tenemos que hablar», dijo la voz grave al otro lado de la línea. «Las cosas se están complicando para ti en el mercado. Hay rumores de que están preparando una OPA hostil para tomar el control del Grupo Montero». «Entiendo», respondió Teodoro con calma. «Era previsible. Todavía puedes revertir esto. Da marcha atrás en la donación del terreno, recorta ese programa social a la mitad, demuestra que todavía eres un hombre de negocios». Hubo una pausa significativa. Finalmente, Teodoro respondió: «Gracias por el aviso, Carlos, pero prefiero enfrentarme a una OPA hostil que traicionar aquello en lo que ahora creo». Colgó el teléfono, sorprendiéndose de su propia tranquilidad. La amenaza era real y potencialmente devastadora para su imperio financiero. Sin embargo, por primera vez en su vida, Teodoro Montero se sentía verdaderamente en paz con sus decisiones. Había pasado un año desde aquel primer enfrentamiento en el despacho de Teodoro Montero. Madrid continuaba su rutina frenética, indiferente a las pequeñas revoluciones que ocurrían en su interior. Sin embargo, para Elena, Carmen y el propio Teodoro, el mundo nunca volvería a ser el mismo. La Biblioteca Municipal de Villaverde no solo había sido preservada, sino transformada en un modelo de centro cultural integrado. Tras la aprobación de la propuesta de Teodoro por el ayuntamiento, el espacio recibió una reforma completa, la ampliación del fondo, ordenadores modernos
y un ala entera dedicada a la enseñanza de idiomas, ahora bautizada como Espacio Elena Silva, para vergüenza y orgullo de la joven. Aún más significativo era el impacto que una única biblioteca salvada había generado en cadena. Inspirados por el caso, vecinos de otros barrios se habían movilizado en defensa de sus propios espacios culturales amenazados. Se había formado una red de solidaridad que conectaba bibliotecas comunitarias, centros culturales independientes y colegios públicos en un movimiento por la valorización de la educación accesible. En el centro de este movimiento, casi por accidente, estaba Elena. A sus 13 años, la niña que antes frecuentaba bibliotecas para escapar de la dura realidad de la periferia, se había convertido en un símbolo nacional de resistencia cultural. Su libro, El poder de escuchar, escrito a lo largo de 6 meses con el apoyo de un editor experimentado, superó todas las expectativas. No era un manifiesto político, ni una autobiografía convencional, sino una recopilación de historias reales, incluida la suya, sobre cómo los espacios públicos de conocimiento habían transformado vidas en toda España. Una mañana de sábado, la Casa del Libro de la Gran Vía estaba abarrotada para el lanzamiento oficial de la obra. La cola para las firmas se extendía por toda la tienda, mezclando a personas de todas las edades, clases sociales y orígenes. Nunca imaginé que a tanta gente le interesaría lo que tengo que decir, le comentó Elena a su madre mientras se preparaban para el evento. Carmen, elegante con un traje de chaqueta azul marino, muy diferente del uniforme gris de limpiadora que llevaba un año antes, le arregló el pelo a su hija con cariño. Tu libro toca algo universal, hija, la búsqueda de conocimiento, la importancia de las oportunidades. Eso resuena en la gente, independientemente de dónde vengan. La sesión de firmas fue un éxito, con periodistas de diversos medios cubriendo el evento. Elena, ahora más cómoda con los focos, respondía a las preguntas con la misma mezcla de sabiduría y sencillez que la había hecho conocida. No me considero excepcional, respondió a un reportero que cuestionaba su talento con los idiomas. Tuve acceso a recursos que deberían ser un derecho para todos los niños. Libros, profesores dedicados, un espacio para estudiar. Mi historia no debería ser extraordinaria, debería ser común. Al final del evento, cuando la multitud ya se dispersaba, Elena notó a un hombre mayor esperando discretamente en un rincón de la librería. Era el señor Tanaka, el ejecutivo japonés cuya visita había desencadenado toda aquella transformación un año atrás. Señorita Elena, la saludó con una respetuosa reverencia. Su libro es maravilloso. Una obra de una sabiduría poco común para alguien tan joven. Gracias, señor Tanaka, respondió Elena, emocionada por el reencuentro. Usted fue una parte fundamental de esta historia. Solo un observador atento, sonrió el japonés. Vine a Madrid para una reunión de negocios, pero no podía perderme este lanzamiento. Hizo una pausa significativa. ¿Sabía que su libro se publicará en Japón el próximo mes? Ya se está traduciendo. La noticia pilló a Elena por sorpresa. ¿En Japón? Pero... ¿cómo? El mundo necesita historias como la suya, Elena. Historias de transformación, de dignidad, de cómo el conocimiento puede ser la mayor fuerza de cambio. Le entregó un pequeño paquete. Un regalo. Libros de poesía japonesa clásica, para su colección de idiomas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Teodoro Montero se enfrentaba al mayor desafío de su carrera empresarial. En una sala de juntas, en el último piso de su edificio, se estaba celebrando la Junta Extraordinaria de Accionistas que decidiría el futuro del Grupo Montero. La OPA hostil, anunciada 3 meses antes, se había materializado. Un consorcio de inversores, liderado por antiguos socios descontentos con la nueva dirección socialmente responsable de la empresa, había ofrecido comprar la mayor parte de las acciones, asumiendo el control. Los números hablan por sí solos, argumentaba Ricardo Torres, portavoz del grupo. Desde que el señor Montero comenzó sus proyectos filantrópicos,
el valor de las acciones ha caído un 15%. El desvío de recursos a iniciativas sociales sin retorno tangible perjudica a todos los inversores. Teodoro escuchaba atentamente, sin mostrar inquietud. A su lado, un pequeño equipo de ejecutivos leales esperaba su respuesta. Cuando finalmente tomó la palabra, su voz sonó firme y serena, muy diferente del tono imperioso que solía usar en las reuniones de negocios del pasado. Señoras y señores accionistas, comenzó, agradezco su preocupación por el rendimiento financiero del grupo. Efectivamente, nuestras acciones han sufrido una devaluación temporal, pero me gustaría llamar su atención sobre otros indicadores. Hizo un gesto, y su asistente proyectó una serie de gráficos en la gran pantalla. Desde la implementación de nuestras nuevas políticas de responsabilidad social, nuestra reputación en el mercado ha mejorado significativamente. El índice de confianza del consumidor en nuestras marcas ha aumentado un 32%. Nuevos socios internacionales, especialmente de Europa y Asia, han mostrado interés en alianzas estratégicas exclusivamente por nuestro compromiso con el desarrollo sostenible e inclusivo. Algunos accionistas intercambiaron miradas escépticas, mientras que otros parecían reconsiderar sus posiciones. Y lo más importante, continuó Teodoro, estamos construyendo valor a largo plazo. Las inversiones en educación y cultura no son meramente filantrópicas, son estratégicas. Estamos formando a la próxima generación de profesionales cualificados, consumidores conscientes, ciudadanos, comprometidos. Ricardo Torres interrumpió. Bonito discurso, Teodoro, pero no estamos en un mitin. Estamos hablando de negocios, y sus proyectos sociales están desangrando a la empresa. Teodoro sonrió serenamente. Entiendo su perspectiva, Ricardo. Por eso, he preparado una propuesta. Su asistente distribuyó carpetas con documentos entre los presentes. Como pueden ver, estoy dispuesto a comprar personalmente todas las acciones de los inversores insatisfechos con la nueva dirección del grupo, con una prima del 10% sobre el valor actual. Utilizaré mi patrimonio personal para ello. Aquellos que compartan nuestra visión a largo plazo son bienvenidos a quedarse. Un murmullo recorrió la sala. La oferta era inesperada y generosa, un movimiento arriesgado que pocos empresarios se atreverían a hacer. Esto no es un ultimátum, aclaró Teodoro. Es una solución que respeta tanto a quienes buscan un retorno financiero inmediato como a quienes creen, como yo, que los negocios pueden y deben ser instrumentos de transformación social. La reunión se prolongó durante horas, con debates acalorados e intensas negociaciones. Al final, aunque Teodoro logró mantener el control mayoritario de la empresa, el coste fue inmenso. Tuvo que invertir gran parte de su fortuna personal para recomprar las acciones. Cuando la sala finalmente se vació, quedando solo él y su asistente más cercano, Teodoro se desplomó en su silla exhausto. «Ha valido la pena, Luciano», murmuró, más para sí mismo que para el asistente. «¿Está seguro de eso, señor?», cuestionó el joven. Acaba de comprometer la mitad de su patrimonio personal. Teodoro sonrió, con una serenidad que habría sido impensable en el arrogante empresario de un año atrás. «El dinero siempre fue mi parámetro de éxito, Luciano. Acumulé más de lo que podría gastar en 10 vidas, pero ahora», hizo una pausa contemplando la ciudad por la ventana panorámica, «ahora he entendido que la verdadera riqueza reside en el impacto que causamos en la vida de los otros». Esa misma tarde, en un café del barrio de Chamberí, Elena, Carmen y Teodoro se encontraron para celebrar tanto el éxito del libro como la victoria en la junta de accionistas. Era un encuentro informal, lejos del lujo ostentoso que antes caracterizaba la vida del empresario. «Y bien, profesor de mandarín», bromeó Elena con una sonrisa, «¿cómo van las clases en la comunidad?». Teodoro se rió, pasándose la mano por el pelo ahora más canoso y menos perfectamente recortado. «Lentas, pero constantes. Conseguí presentarme adecuadamente en Ninemetsint, la última clase, lo que ya es un progreso». Hizo una pausa. «La profesora Limei dijo que tengo buen oído para los tonos, sea lo que sea que eso signifique». «Significa que está aprendiendo a escuchar de verdad», explicó Elena.
Es el primer y más importante paso para aprender cualquier idioma, y quizás para entender a cualquier persona. Carmen observaba la interacción entre su hija y aquel hombre que un año antes había sido el símbolo de todo lo que despreciaba. Arrogancia, privilegio, insensibilidad. Ahora era casi como un miembro de la familia, un tío excéntrico que todavía estaba aprendiendo las reglas básicas de convivencia. «¿Cómo va el programa Nuevos Horizontes?», le preguntó Teodoro a Carmen. «Creciendo más de lo que esperábamos», respondió ella con orgullo. «Tenemos 212 becados actualmente y acabamos de firmar una colaboración con 3 universidades que ofrecerán plazas a nuestros alumnos cuando terminen el bachillerato». «¿Y la Casa de la Palabra?», preguntó, refiriéndose al nuevo nombre de la antigua biblioteca de Villaverde, ahora transformada en un complejo cultural integrado. «Llena todos los días», sonrió Carmen, «sobre todo después de implementar el programa de comidas gratuitas. Muchos niños ahora pueden estudiar sin preocuparse por el hambre». La conversación fluía naturalmente, entremezclada de planes para el futuro y reflexiones sobre el camino recorrido. En un momento dado, Elena sacó de la mochila un sobre de color pardo. «Tengo una sorpresa para ustedes dos», anunció. «Recibí esto hoy por la mañana». Dentro del sobre había una carta oficial del Ministerio de Educación, invitando a Elena a formar parte de una comisión especial dedicada a reformular las políticas nacionales de bibliotecas públicas y espacios culturales comunitarios. «Quieren usar la Casa de la Palabra como modelo para un programa nacional», explicó la adolescente, apenas conteniendo el entusiasmo. «Imaginan crear centros similares en las periferias de toda España». Teodoro y Carmen leyeron la carta, impresionados no solo por la invitación, sino por el impacto que una acción local estaba generando a escala nacional. «¿Has aceptado?», preguntó Teodoro. «Todavía no he respondido. Quería consultarles primero». Carmen abrazó a su hija. «Claro que debes aceptar, hija. Tu voz es importante en esa conversación». «Pero solo tengo 13 años», dudó Elena. «¿Me tomarán en serio?». Teodoro sonrió. «Elena, te has enfrentado a un empresario arrogante. Has descifrado un documento en 5 idiomas diferentes. Has movilizado a toda una comunidad para salvar una biblioteca. Has escrito un libro superventas. Creo que tu edad es el menor de los problemas». Los 3 rieron, unidos por una complicidad que trascendía sus orígenes tan distintos. Mientras observaba a Elena y Carmen conversar animadamente sobre los próximos pasos, Teodoro reflexionaba sobre su propio viaje. Durante décadas había construido un imperio basado en hormigón, vidrio y números en cuentas bancarias. Ahora comprendía que el verdadero legado no residía en rascacielos o fortunas, sino en las vidas transformadas, en las oportunidades creadas, en las puertas abiertas para quienes antes solo veían muros. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. En la mesa de aquel café sin pretensiones, 3 personas improbables compartían no solo planes, sino una visión renovada del mundo, un mundo donde el valor de cada individuo no se medía por sus posesiones, sino por su capacidad de contribuir, de aprender, de transformar. ¿Saben qué es lo que más me impresiona de todo esto?, reflexionó Teodoro, observando la ciudad por la ventana del café. «Cómo un pequeño encuentro puede desencadenar una transformación tan profunda. Si ustedes dos no hubieran entrado en mi despacho aquel día, si no hubieras derramado café en su alfombra persa...» «Mamá», bromeó Elena. «Si los japoneses no hubieran llegado en ese preciso momento», añadió Carmen. «Si el misterioso documento no hubiera estado allí para ser descifrado», continuó Teodoro. «Creo que eso demuestra que nunca sabemos cuándo ni cómo la vida puede cambiar por completo», concluyó Elena, con una sabiduría que iba más allá de su edad. «Por eso es tan importante estar abiertos a escuchar de verdad lo que el otro tiene que decir». «El poder de escuchar», citó Teodoro el título del libro de Elena. «Pasé la vida hablando, ordenando, exigiendo, y fue solo cuando aprendí a escuchar que realmente empecé a vivir». Carmen, que había enfrentado todo tipo de humillaciones y dificultades en su vida,
Ahora dirigía un programa educativo con un presupuesto millonario e influía en políticas públicas. Su voz, antes ignorada, ahora era respetada en salas de juntas y despachos gubernamentales. Elena, la niña que soñaba con escapar de la realidad a través de los libros, se había convertido en un catalizador de cambios reales, inspirando a jóvenes de todo el país a creer en el poder transformador del conocimiento. Y Teodoro Montero, el magnate que medía el valor en cifras, había descubierto que la verdadera riqueza estaba en contribuir a un mundo más justo y accesible. Cuando se despidieron aquella noche, cada uno siguiendo su camino a casa, llevaban la certeza de haber encontrado algo más valioso que cualquier tesoro descrito en pergaminos antiguos: la comprensión de que la dignidad humana es el bien más preciado y la educación su más poderosa aliada. En la ciudad que nunca duerme, donde los contrastes sociales pintan un mosaico de desigualdades, una pequeña revolución silenciosa continuaba su curso, recordando a todos que el verdadero poder no está en levantar muros, sino en construir puentes, no en acumular, sino en compartir, no en hablar más alto, sino en aprender a escuchar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena, Carmen y Teodoro haya tocado sus corazones. El viaje de esta niña extraordinaria que transformó una ciudad entera con su inteligencia y determinación nos recuerda el poder que cada uno de nosotros posee para cambiar realidades. Si te has emocionado con esta narrativa de transformación y dignidad humana, no dejes de suscribirte a nuestro canal y compartirla con aquellos que necesitan creer en el poder de la educación. Deja tu me gusta y comenta qué parte te ha conmovido más. Diariamente, traemos historias inspiradoras que exploran la complejidad de la vida y el potencial humano para superar desafíos. Sigue nuestro trabajo y descubre nuevas narrativas que removerán tus emociones y expandirán tus horizontes. Estamos deseando leer sus comentarios